Es el universo de personas que tendrían justamente que acogerse a los programas de regularización migratoria que se han dictado. Estamos por eso en la comunicación con Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Señor Castillo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, díganos si ya sabe con precisión el nivel de comunicación diplomática que los gobiernos de Chile y Perú están sosteniendo en estos momentos, porque ayer decían que ya hay conversaciones encaminadas para una solución, ya se está buscando la solución a la crisis humanitaria, el corredor humanitario, pero el problema en la frontera persiste con agresiones de por medio por parte de los migrantes que se encuentran varados en esa línea. Bueno, las negociaciones entre países usualmente se hacen con niveles de reserva hasta que no se expresa la solución al problema en concreto, ¿no? Desde la Defensoría hemos proseguido exhortando a que la solución debe ser pronta. Obviamente tampoco se limita a Chile y al Perú, involucra también a Ecuador, como involucra a Colombia y en la propia Venezuela. Entendemos que esto puede tomar tiempo, pero la premura ante una situación de emergencia, como usted bien ha señalado, demanda agotar todos los esfuerzos y todas las horas que sean necesarias, ¿no? Escuchaba ayer a un experto en migraciones venezolano que ensalzaba la política migratoria peruana y que otros países deberían seguir por ese camino, lógicamente, que se le confrontó aquí en Exitosa, porque lo último que hemos tenido es una buena política migratoria y hemos hecho que las fronteras sean una coladera. ¿Cómo tenemos que trabajar sobre este tema? ¿Cuál debería ser el accionar rápido de Cancillería, del Ministerio de Defensa, del Interior, de Educación, del MIDIS? Porque también hay un lado humano, que no podemos olvidar que hay personas vulnerables buscando ingresar al país. A ver, la decisión, los últimos paquetes de medidas que el Ejecutivo anunció y que se han promulgado ya, son medidas positivas que desde la Defensoría del Pueblo hemos venido demandando. Se hacía necesaria, en primer lugar, una política de regularización migratoria para todos los migrantes que se encuentran en nuestro país. También la promulgación de la ley de exoneración de multas. Esto era urgente y estas dos medidas se han asumido. La Defensoría del Pueblo les ha destacado. Y obviamente también se requiere tomar un control en fronteras mucho más firme. Lo que es imprescindible es que cada estado tenga el control completo sobre cómo se ingresa hacia su país, hacia su territorio. El paso solamente puede darse por los canales formales establecidos, dado que es la garantía del control debido que debe hacerse a cada ciudadano o ciudadana que pretende ingresar o salir del territorio. Ahora, ¿cómo están manejando ustedes ese tema de la crisis migratoria? Bueno, y valgan verdad, desde una crisis humanitaria, con la situación de violencia que los propios migrantes en estos momentos están generando. Porque ahí es bien complicado. Una cosa es hablar de gente vulnerable y otra cosa es la situación de desesperación o de gente que con violencia va reaccionando, agrediendo las fuerzas de orden de un país, en este caso el Perú. La violencia es, obviamente, se tiene que rechazar, venga de donde venga. Y las fuerzas del orden tienen que primero protegerse y responder frente a todo acto de violencia. Esto queda absolutamente claro. Lo que la Defensoría también ha insistido y se ha sido reconocido por el propio gobierno es que el paso hacia personas vulnerables tiene que darse, ¿no? Y la violencia se rechaza y se combate. Pero el paso hacia vulnerables, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, de personas enfermas, de adultos mayores, tiene que asegurarse en frontera. Esto es conocido, ha sido señalado también por el propio Tribunal Constitucional y es lo que la Defensoría del Pueblo viene supervisando, ¿no? Y ahora se abre este debate. Vamos a hablar solamente de los vulnerables. ¿Son refugiados o son inmigrantes? Por ejemplo, cuando hablamos de refugiados podemos comparar el caso de la ex primera dama, que ella incluso recibe un sueldo, recibe todo un trato especial. Si estas personas vulnerables pasan con condición de refugiadas, tendrían que recibir un trato especial. ¿Quién va a costear eso? ¿Venezuela? Porque aquí en nuestro país, ¿quién podría hacerlo? Hay que dejar claro que en el Perú eso no se da, ¿no? En el Perú ninguna persona refugiada recibe un sueldo o recibe algún tipo de beneficio del Estado. Son muy pocos los refugiados que el Perú ha reconocido, ¿no? Y en caso sean reconocidos como tales, el Estado no les da nada. Cada país tiene sus propias políticas en ese sentido.
Que México lo haga no quiere decir que el Perú tenga posibilidades de hacerlo. Los refugiados son un estatus particular de personas que buscan protección de otro país debido a que se encuentran siendo perseguidas o su vida o integridad corre riesgo en el país de origen o el país donde salen. ¿Los de la frontera son refugiados o son inmigrantes? En este caso, la mayoría califica más bien en la situación de migrantes, ¿no? Pero en esas circunstancias, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno peruano frente a esta petición de Defensoría de que población vulnerable, entre ellos niños o adultos mayores, se les permita el ingreso a fin de que ya dentro del país puedan regularizar su estatus migratorio? Están justamente entrando, están justamente cumpliéndose con esa directiva y con ese señalamiento del Tribunal Constitucional. Pero la Defensoría viene justamente monitoreando que esos compromisos se vienen cumpliendo, que efectivamente no se quede fuera alguna persona que requiera protección internacional. Y en eso vamos a continuar insistiendo como institución. El día domingo el premier Otárola ha dicho que los que no hayan regularizado su situación legal aquí en el Perú, que son 400.000, serán expulsados. Nos preguntamos, ¿el Perú tendrá la capacidad logística para expulsar 400.000 migrantes? Si no podemos con los 200 o 300 que están en la frontera, ¿se podrá lograr o es una palabra en vano, una promesa en vano que ha dicho el premier? No, es que hay que entender lo que ha dicho el premier. Lo que se tiene que tener claro es que estas personas que faltan regularizar, seguramente con las medidas que ha dado el gobierno y con lo que se implemente, lograrán regularizar su situación. No es que 400.000 vayan a ser expulsadas, al contrario. Es el universo de personas que tendrían justamente que acogerse a los programas de regularización migratoria que se han dictado. Realmente lo que se espera es que todas las personas en nuestro territorio puedan regularizar su situación y de esa manera puedan insertarse plenamente a nuestra sociedad. Y ahora, ¿qué va a pasar con aquellos migrantes que no son parte del grupo vulnerable que Defensoría está pidiendo que se les permite el pase a nuestro país? ¿Se está extendiendo algún tipo de canal de atención para ellos? Justamente ahí es donde tiene que verse una salida que permita su traslado hacia el lugar de origen, en este caso Venezuela, si ese es su destino final, y los permisos migratorios que sean necesarios para que puedan ingresar al Perú, porque tanto Chile como el Perú tienen condiciones de ingreso para las personas, en este caso de nacionalidad venezolana, las mismas condiciones que por cierto tiene Ecuador y por cierto también tiene Colombia. Entonces, cuando se habla de un corredor humanitario, se trata de establecer una sola política entre todos estos países para que puedan llegar a su destino final. O en todo caso que Venezuela asegure los permisos necesarios para que aviones puedan salir del Perú o de Chile y llegar a Venezuela sin mayores inconvenientes y sus nacionales puedan ser recibidos. Y en ese sentido, para señor eso Castillo, se necesita el acuerdo. Claro, y en ese sentido, ustedes como Defensoría, ¿tienen algún nivel de coordinación? Y yo sé que conversan con sus pares chilenos, que te ve también la parte de Defensoría del Pueblo, que tiene otro nombre. Pero en Venezuela también existe una institución, igual manera como ustedes, Defensoría del Pueblo. ¿Tienen algún nivel de coordinación para que se pueda garantizar el tema de derechos humanos y pueda haber algún nivel de intervención a nivel diplomático o a nivel institucional como defensorías con Venezuela? La comunicación con Venezuela es bastante difícil, ¿no? Las Defensorías del Pueblo en Latinoamérica tenemos foros regionales donde justamente abordamos estos problemas, pero lamentablemente la representación de Venezuela no es continua o es casi inexistente. Entonces, no tenemos en este momento un diálogo del mismo nivel con el que sostenemos con Ecuador, con Chile, que es constante, con Colombia, con la que justamente las defensorías venimos trabajando, cada cual desde el ámbito que la Constitución nos permite, ¿no? Ahí viene el problema. Yo quiero preguntarle sobre los tratados internacionales que tenemos sobre crisis migratoria con otros países. ¿Estamos cumpliendo como país con los tratados o este esquema de tenerlos en la zona de la concordia entre Perú y Chile va en contra de todo lo que hemos suscrito como país? Justamente por eso es que Perú no puede negar el ingreso vulnerable. O sea, negar el ingreso vulnerable sería incumplir nuestras obligaciones internacionales. Y por eso es que insistimos siempre la necesidad que Migraciones y en general el Estado cumpla con este deber de permitir el ingreso de vulnerables. Ellos no pueden quedar afuera.
porque usted lo ha señalado bien, tenemos compromisos que honrar, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con las personas que son intervenidas en la frontera cuando intentan ingresar a nuestro territorio? ¿Cuál es el nivel de coordinación que tienen con sus pares chilenos para garantizar los derechos humanos? Entendiendo, esto es bastante complicado en realidad, te entiendo, señor Castillo, porque estamos hablando de gente que en su momento de desesperación termina actuando con agresividad, porque lo que buscan es ingresar a un territorio donde lamentablemente hay normas que respetar. Y si no cumplen los requisitos legales, no pueden ingresar, pero perpetran una agresión, generan un delito y ante esa situación no pierden ni siquiera aún así su condición de humanidad. Y alguna acción habría que tomar en cuenta entendiendo que están en el limbo. No pueden ni regresar para Chile ni avanzar para el Perú. ¿Qué tipo de trato dan en ese caso? Las personas que están ahí están en el territorio chileno, no están en el territorio peruano. ¿Ya? Y sí pueden volver a Chile. ¿Ya? Y justamente por la misma razón no pueden ser detenidas por autoridad peruana. Las autoridades peruanas están en la línea de la frontera. No pueden traspasarla tampoco porque obviamente se trata de otro país. Sí, señor Castillo, señor Castillo, a ver, corríjame la información, por favor. El último fin de semana se dio un hecho similar. Un grupo de inmigrantes intentaron ingresar al Perú. La policía peruana los detuvo, los quiso poner al otro lado de la frontera. Y la policía o los militares chilenos se pararon frente a frente a la policía peruana para que impidan el ingreso de los migrantes que habían sido intervenidos en nuestro territorio. Entonces, no es tanto como usted nos dice que sí pueden ingresar, porque las Fuerzas Armadas chilenas o carabineros chilenos impiden que ingresen a su territorio. Luego entraron al territorio. ¿Luego de qué? Hay que dejarlo claro. El control peruano solo llega hasta la línea, obviamente, donde es nuestro territorio. Más allá no puede dar un paso como es natural, como es absolutamente comprensible. Y al frente tiene a su par chileno que es carabinero, ¿no? Entonces, las personas que intentan entrar de manera irregular pueden ser o reconducidas a la frontera de donde han trasladado, donde se ha efectuado el traslado, hacia su posición original, obviamente. ¿Y cuánto vienen trabajando ACNUR y la ONU? Porque hay otras voces aquí en nuestro país y otras voces chilenas que dicen no tenemos presupuesto para darle albergue a estos ciudadanos que están en la línea de la concordia, que sean las organizaciones mundiales que tienen un mayor nivel de presupuesto y estrategias quizás más contundentes o mejores que puede tener Perú o Chile, las que se encarguen de este problema, porque yo sé que el ciudadano peruano, por supuesto que está de acuerdo con que ingrese la población vulnerable, pero más allá de ellos ya no podríamos hacernos cargo porque ya hemos sido bastante benevolentes por muchos años con la población migrante venezolana, colombiana o haitiana, en su mayoría venezolanos, por supuesto. En este caso, el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, ambos son agencias de Naciones Unidas, vienen justamente dando el apoyo humanitario que corresponde tanto desde el lado chileno como desde el lado peruano, ¿no? De los dos lados tratan de llevar el apoyo humanitario, pero hay que entender que no son las mismas personas que están estacionadas en la frontera. Los flujos migratorios cambian todos los días, ¿no? Y el apoyo, obviamente, de ambas instituciones por los dos países es constante, justamente protegiendo el mandato que tienen de otorgar este apoyo humanitario. Y por cierto, también vienen colaborando con los estados para encontrar soluciones a esta crisis. O sea, no solo se limitan a dar apoyo humanitario, asistencia, sino que también trabajan a nivel político, ¿no? A nivel diplomático, con autoridades peruanas, chilenas, colombianas y ecuatorianas en toda la región buscando una salida.